Agape, es mi fiesta con Dios. Buen día, familia de Dios. Qué bueno verles, escuchar el testimonio de Dios en sus corazones y gozarnos en lo que Él está produciendo en cada uno de ustedes, la evidencia de su fidelidad, de su verdad, de su poder. Hay tres cosas que los hijos de Dios somos llevados a comprobar. Y vamos a Efesios, el capítulo 1, para ver aquí esta maravillosa promesa, ¿no? Empezando en el verso 17. Es una escritura que hemos visto en otros ágapes, pero recuerden que el Espíritu Santo siempre va a traer una palabra nueva, fresca, basada en la misma escritura, pero siempre trayéndote a vivir más y más de lo que se te ha dado. Pero aquí vamos a ver, Dios ha estado tratando el asunto de vivir amor, ¿no? Pero ¿con qué lo voy a vivir? ¿Cómo está provisto para que tú vivas la plenitud de Dios? Porque si recuerdan, el final de la porción de Efesios 3, cuando habla de la longitud, la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios, resulta en un producto, ¿no? Y dice, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo voy a vivir eso? Bueno, aquí está, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Lo estoy leyendo en plural, tú por favor, procésalo personalizado. Esto es para ti. Si lo quieres vivir, lo tienes que personalizar. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, y aquí están las tres cosas, cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la segunda cosa, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la tercera cosa, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nuestra vida con Dios se trata de recibir lo que está provisto. Si no hay absolutamente nada en tu existencia aquí en la tierra que no haya sido previsto por nuestro Padre y provisto. De otra forma, Dios sería infiel, ¿sí? Un papá, una mamá humanos, cuando hacen todo lo que está en sus posibilidades, pues ese es el límite de su fidelidad, ¿no? Ya hice todo lo que yo puedo, ya no puedo más. Pero ya lo que yo podía hacer, ya lo hice.
Y qué lástima que no sea suficiente, pero hasta allí llegué. Y eso es vivir en maldición, ¿no? Es hasta donde me dio a mí las fuerzas. Ahora, por favor, ubícate en el ámbito divino. Nuestro Padre no puede salirnos con eso, de ninguna manera. Él no puede decir, pues yo ya hice todo lo que pude, Cristóbal, pero pues ya no pude más. Hasta allí nada más di. Y lo siento que no fue suficiente. Eso es imposible. ¿Te das cuenta? Eso es una locura. Dios no está sujeto a limitaciones y impotencias y pobreza y escaseces. No, 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 no. Si algo no existe, Él lo crea. Así de sencillo. Eso es lo que nos demostró con Jesús en la multiplicación de los panes y de los peces, ¿se acuerdan? No había suficiente para toda esa gente físico, pero en el ámbito divino sobraba. Y todo lo que había que hacer era manifestar. Entonces, en el proceso de habilitarnos para vivir lo divino, y por favor, permítele a Dios trabajar esto en tu corazón. Tú y yo no estamos entrando a algo nuevo. Quítate esa idea de la cabeza, es una tontería, con todo respeto. Estamos entrando a algo eterno. ¿Ves la diferencia? Algo nuevo es, quién sabe, nadie sabe cómo es, porque es nuevo. Funciona, quién sabe, no está comprobado. No, no, no. Tú y yo estamos entrando a lo que es eterno, a lo inconmovible, a lo incorruptible. ¿Sí? Entonces, porque es eterno y porque es perfecto, ahora nuestro Padre se ha encargado de proveer la manera en que vamos a ser habilitados para vivir lo que Él nos ha dado y lo que Él nos ha hecho, porque ahora somos hechura de Dios. Si recuerdan, hace unos domingos Dios nos habló de eso, soy hechura suya. Entonces, todo nuestro reto está en permitir que Dios haga el trabajo de renovar nuestro entendimiento. El hijo que no entiende ni qué se le ha dado, ni quién es, ni cómo está provisto, pues no puede funcionar en esa realidad divina porque la ignora, está ciego a ella. Pero el hecho de que un hijo de Dios esté ciego o ignorante de lo que es la realidad divina, de ninguna manera cambia la realidad divina. ¿Te das cuenta? El problema no está en la realidad divina, el problema está en el hijo que no la conoce. Y es trabajo del padre asegurar que ese hijo tiene provisto cómo salir de ese estado de ignorancia y ser habilitado. Y por eso las promesas. Sí, estamos viniendo a un punto en la renovación de nuestro entendimiento que al que se empieza a aclarar en nuestros corazones que la relación con Dios es una relación de promesas. Él promete, yo le creo y Él las cumple. Así es, todo es así. Y que el aprendizaje que tuvimos en el contexto humano de mandamientos, obediencia y bendición porque obedeciste, es algo que pertenece a un pacto obsoleto y que nosotros tenemos que aceptar salir de allí
porque en ese pacto que ya hemos leído las escrituras, por ejemplo, 2 Corintios 3, donde el Espíritu Santo ahí clasifica el pacto dado en el Antiguo Testamento por medio de Moisés como un pacto de maldición y un pacto de muerte o de condenación y de muerte. Si a ti te dicen, ¿qué quieres? ¿Condenación y muerte o quieres bendición y vida eterna? ¿Cuál escoges? Pero si examinas tu vivencia y en tu entendimiento todavía funcionas en la carga de tener que cumplir con ordenanzas y mandamientos y reglas y esto y aquello para que merezcas y Dios te dé, entonces, aunque tú digas yo elijo bendición y vida, operas en maldición y muerte, en tu entendimiento. Y aquí es donde está la importancia de esta mesa que Dios quiere servirte hoy, para que tú le conozcas y le compruebes y te conozcas y te compruebes su hijo. Le conozcas como padre y tú te conozcas en la vivencia como su hijo, un hijo provisto. Y vamos entonces primero a ver a Jesús viviendo esto que hemos leído en Efesios 1, y luego vamos a vernos a nosotros en el proceso de ser habilitados. ¿De acuerdo? Entonces, mira lo que dice aquí. Tú y yo necesitamos que el Padre de Gloria nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Jesús no, porque Jesús conoce al Padre perfectamente, ¿sí? Tiene una eternidad viviendo el ser uno con el Padre. Y Jesús funciona perfectamente como hijo del Padre. Y por lo tanto, para Jesús, su entendimiento funciona de esta manera. Mi Padre tiene todo provisto para mí. Por lo tanto, mi asunto, mi raciocinio funciona en recibir la provisión que mi Padre previó para este momento, porque mi Padre es fiel, mi Padre me ama, mi Padre es todopoderoso, mi Padre, ¿te das cuenta? Entonces, en su entendimiento, Jesús nunca vive este sentimiento ni este pensamiento de, ¿y ahora qué hago? Eso es una locura, eso es como haber perdido completamente el sentido, ¿no? La razón, porque la razón de Jesús está provisto por mi Padre fiel. Y entonces, cuando ves a Jesús en la tierra, Él conoce al Padre. Y Él conoce cómo le llama el Padre, porque aquí están las tres cosas, ¿no? Que yo conozca la esperanza de mi llamamiento. ¿Por qué le pone así aquí? ¿Por qué está escrito así? La esperanza, ¿sí? Dice, voy a leerlo textualmente. Alumbrando los ojos, lo voy a personalizar ahora el versículo 18, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado. Y esto es algo que tiene que estar clarísimo en nosotros. ¿A qué me llamó Dios? Me llamó a ser su hijo conforme a Jesús. Es el único llamamiento que Dios nos ha hecho. Entonces, ¿cómo entiendo eso? Pues necesito esta provisión del espíritu de sabiduría y de revelación.
Sí, porque Jesús lo tiene clarísimo, yo necesito tenerlo claro y vivirlo, que se cumpla en mí, que se cumpla en ti. El ser humano vive en una incógnita, sí, y esto es universal a todos los seres humanos. ¿Quién soy? No sé. ¿De dónde vengo? Tampoco sé. ¿A dónde voy? Menos. ¿Te das cuenta? Y este es un estado de incertidumbre, de inseguridad y una identidad que proviene de la maldición. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó en su imagen. Tenían identidad, imagen de Dios. Y los bendijo como su imagen. Esa era su identidad. Y los glorificó como su imagen. Seres gloriosos, vestidos de luz, en imagen de Dios. Cuando ellos eligen desechar la bendición para conocer el mal, fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que todos los hombres, todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Pues eso es muy importante, tenerlo registrado, porque tú no puedes estar destituido de algo que no tenías, ¿sí? Eras esto y te destituyeron, ya no eres. Entonces, Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo fueron destituidos? Pues en Génesis 3, Dios nos cuenta lo que pasa, ¿no? Ellos caminan, dan todos los pasos para conocer el mal. Y cuando terminan de consumar el pecado, que es haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí está el registro, ¿no? Que el Espíritu Santo nos relata y dice, entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y sintieron vergüenza y luego miedo y luego culpabilidad y agarraron la culpabilidad para echar la culpa, para pasársela al que sigue, al vecino, ¿no? Destituidos, ¿te das cuenta? Y Dios viene y como hablamos hace un par de semanas, les ofrece la oportunidad de arrepentirse, no lo hacen, y entonces Dios le dice a Adán, ya no le dice, eres mi imagen, sino que le dice, esta va a ser ahora tu existencia. Tú tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Vas a labrar la tierra con tu esfuerzo. La tierra no va a cooperar contigo, porque donde no la labres te va a producir espinos y abrojos. ¿Se cumple eso el día de hoy? Se cumple. Lo que logres sacarle a la tierra te lo vas a comer en afán. Con dolor comerás el pan, porque no tienes seguridad. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Y ahora viene la identidad que Dios le declara. ¿Sí? Esta es la consecuencia. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Ahora, amada familia, escucha a Dios hoy, ¿sí? Escucha a Dios hoy. Permítele a Dios hablar. ¿Qué identidad traes puesta tú? Cuando te miras, cuando piensas en ti, ¿quién eres? Pues los seres humanos han trabajado y continúan trabajando para ser alguien, ¿no?
Y entonces se le pone un valor al abolengo, se le pone un valor a los logros educativos, económicos, de influencia. Los que deciden darle por el lado malo, pues ese es su valor, ¿no? Yo soy fulano de tal y he logrado subir la pirámide del crimen, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el mundo buscando no ser polvo, ser alguien. Y los padres que viven en esa maldición educan a sus hijos, tienes que llegar a ser alguien, porque la identidad de polvo duele mucho, ¿sí? Entonces, fíjense este cuadro, ¿no? El cuadro del ser humano, y si entre nosotros hay una persona hoy que todavía no nace de nuevo por amor, por gracia de Dios, y trae esta identidad puesta, con todo respeto le compartimos. No tienes que seguir ahí, porque Dios te ama y ha provisto cómo dejes de estar bajo esa maldición que heredaste. Los que hemos recibido a Jesús y no hemos caminado hacia en nuestro corazón, todavía no nos vemos, no nos entendemos como una nueva creación y seguimos con los objetos de la maldición puestos, porque allí camina el corazón, así es como nos vemos, así es como caminamos, pues para eso es esta mesa, ¿no? Que Dios sirve hoy. Es, si vas a creerme, hijo, hija, entonces aquí está, en primer lugar, la provisión del Espíritu Santo para que te dé sabiduría y entendimiento y revelación en el conocimiento de quién es tu Padre, porque si no conoces quién es tu Padre, ¿cómo te vas a conocer tú? Si ya la identidad de polvo, el ser humano la trae sellada y todo su raciocinio opera en base a eso. Sí, por eso tú ves que todas las ofertas de superación personal se venden muchísimo y todo. Ay, sí, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Y tristemente eso también funciona en el ámbito religioso, ¿no? Donde yo quiero ser fulano de tal dentro de este esquema, ¿no? Yo viví eso muchos años, tratando de ser un buen siervo, hasta que en su misericordia Abba me confrontó y me trajo a entender, yo nunca te llamé a ser mi siervo. Y para mí ahí se acabó mi mundo, porque era todo lo que yo quería lograr, ¿no? Entonces él me habla y me dice, yo te he invitado a ser mi hijo y no has querido. Y ahí empezó algo que no conocía y que hoy vivo en mucha gratitud y gozo y creciendo en ser arraigado en amor como cada uno de ustedes. Pero de ninguna manera podemos crecer en lo que nos ha sido dado sin entendimiento, ¿sí? Y por eso la provisión del Espíritu Santo, responsable de alumbrar los ojos de tu entendimiento, es donde empieza tu caminar hacia crecer en lo que se te ha dado, ¿sí? Entonces asegúrate que tú estás allí, que no te aceptas y que no te das permiso de seguir nada más con el mismo entendimiento puesto y encerrado en esa ignorancia de qué se te ha dado y de quién eres ahora. Y eso no se logra con estudio, no se logra con lectura,
no se logra con investigación propia, eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo en ti. Y yo les comparto que para mí la lucha más grande fue precisamente todo lo que yo creía haber aprendido por mi propia cuenta y que Dios tuvo que venir a desbaratar, porque mientras eso esté presente, es una fuente de argumentos que está alegando y diciendo, no, pero esto, no, pero aquello, no, pero aquí dice, no, pero allá. Entonces el Espíritu Santo no puede guiarte a la verdad porque tú traes la tuya puesta. Hablo de mí, ¿eh? Pero sé que a todos nos pasa un poco de eso, por lo menos. Y por esa razón, Dios nos trae a estos eventos de su ágape para mostrarnos cómo Él tiene las cosas dispuestas. Entonces empieza con ese paso en tu corazón. Padre, gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo que me has dado. O sea, ahora soy guiado a invitarles a aprender a recibir esto que está escrito, ¿sí? Hemos hablado de personalizar, ¿no? Pero fíjate la diferencia entre personalizar y recibir. Voy a leer este versículo 17 personalizado. Para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya está personalizado, pero no está recibido. Ahora vamos a recibirlo. ¿De acuerdo? Padre, gracias, porque tú, que eres el Dios de mi Señor Jesucristo, eres el Padre de gloria, me das espíritu de sabiduría y de revelación para que yo te conozca. Gracias, yo recibo este espíritu que me das. Ahora, si eso lo dices de corazón, pues eso se registra en ti, ¿no? Y empiezas a abrir el corazón para que el Espíritu Santo cumpla esta función. Porque de otra manera no nos abrimos al proceso que tiene que ahora conectarse a nuestro entendimiento. ¿Cómo voy a conocer a mi Padre? Ah, me dio espíritu de sabiduría y de revelación para eso. ¿Te das cuenta? En lugar de, pues no sé, yo creo que así, yo creo que así. Pues yo ya ando buscando a Dios, me levanto, leo la Biblia y no lo encuentro. Y todavía no entiendo. ¿Cómo vas a entender si así no está provisto? ¿Está Dios alumbrando? Entonces, estos son pasos que nos toca dar de manera personal. Y cuando recibes, ahora, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Gracias, Padre, porque de aquí en adelante, tu Espíritu va a alumbrar los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a que me has llamado. Y el Espíritu Santo va a conectar eso hasta que tú seas hecho conforme a Jesús. Y esa esperanza empieza a vivir en tu corazón, ¿sí? Por eso en otras escrituras habla de la esperanza viva, ¿no? ¿Cuál es la esperanza viva? La esperanza que vive en mi corazón, que Dios pone allí, es que su trabajo en mí resulte en que yo sea idéntico a Jesús, por obra suya. Esa es la esperanza viva. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, ¿te das cuenta cómo funciona esta cosa? Se camina, se recibe,
Y si lo recibes, te pones a vivirlo. Ahorita vamos a hablar más de esa vivencia, pero vamos a ver el paquete primero, ¿sí? Segundo, ¿qué más me va a mostrar el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacerme entender? Porque aquí no es nada más míralo, no, entiéndelo, alumbrando los ojos de mi entendimiento. Nunca te conformes ya más con quedarte sin entendimiento. Esto es un gravísimo problema de los hijos de Dios, porque nos hemos acostumbrado a no entender, ¿sí? Es que yo no tengo que entender, nada más tengo que creer. Espérame, ¿qué arrogancia es esa? ¿Eh? Cuando tu padre quiere, en 1 Corintios 2 dice que Dios guardó la sabiduría oculta para dártela a ti, para que tú seas glorificado. No, pero yo no quiero entender, padre, a mí nomás, tú hazle y yo estoy bien. A mí déjame así, tontito, sin entender, no pasa nada. Sí, ¿cómo no? Sí pasa. Pasa mucho porque mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. O sea, no puedes funcionar como hijo o hija de Dios si no entiendes. Y hay una provisión divina, el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Entonces, recibo al proveedor de sabiduría y de revelación y las tres cosas específicas, las promesas, ¿sí? Que yo sepa a qué me has llamado, para que viva esa esperanza de que se cumpla. Segundo, que yo sepa las riquezas de la gloria, de la herencia que me has dado en compañía de todos mis hermanos. No puedes recibir herencia si no sabes quién eres. Por eso primero es la esperanza del llamamiento. Pero una vez que empiezas a vivir, soy tu hijo, de inmediato se une la herencia. Por eso en Gálatas 4, en Romanos capítulo 8 y en otros lugares de la Escritura, esta asociación de si eres hijo, eres heredero, está plasmado. Si eres hijo, eres heredero de Dios. Y coheredero con Jesús. Eso se tiene que registrar, ¿sí? Voy a vivir la esperanza de ser hecho conforme a Jesús, pero lo voy a vivir sin provisión. ¿Cómo? Voy a seguir en maldición como le tocó a Adán, ¿no? Ya no va a haber bendición, ahora tú hazle como puedas. Y la familia de Dios viviendo en miseria, y no hablo nada más de cosas terrenales, hermanos. Ojalá ese fuera el problema. El problema es carentes de amor, carentes de paz, carentes de gozo, carentes de fe, carentes de paciencia, carentes de... Óigame, no puede ser. No cuando Dios declaró que Él nos ha hecho un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, ¿para qué? Para que manifestemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, el hijo tiene que de inmediato ser conectado a la herencia, ¿sí? Porque en el ámbito divino la herencia es algo que tú ya tienes
porque naciste de Dios. Si naciste a la familia divina, eres heredero. Tercero, hermoso, ¿no? Soy hijo, soy heredero. ¿Con qué lo vivo? Necesitas capacidad, necesitas poder. Y no puede ser poder humano. Y por eso la tercera provisión es, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para conmigo que le creo? Inmediatamente el Espíritu Santo lo conecta a una referencia para que esté especificado qué grado de poder, porque no dice el poder con que el Dios trabaja, no, que va a operar en mí. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para conmigo que le creo? Otra vez lo voy a recibir. Padre, gracias por la supereminente grandeza de tu poder para conmigo que te creo. Me estás dando el mismo poder con que resucitaste a Cristo de los muertos y lo sentaste a tu diestra sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado, sobre toda autoridad. ¿A dónde te ubica eso si lo recibes? ¿Eh? Puedes seguir razonando, no puedo. Puedes seguir razonando, ayúdame, Padre, porque tú sabes cómo soy yo. Yo soy débil. ¿Te das cuenta? Entonces, miren, hermanos, ¿saben qué requiere de todo el poder divino? La vivencia de amor. Para ser amor, tienes que ser todopoderoso. El ser humano siente amor, pero es impotente para vivirlo. Quiere amor, pero no puede vivirlo. Dios es amor y lo vive. Y lo hablamos hace 2 semanas. Adán y Eva escogen maldición. Dios vive amor y puede. Y toma milenios cumplir la promesa y la cumple, porque puede, porque es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Ahora tú y yo vamos a ser hijos de este Señor, amor. Y no puedes ser su hijo sin poder. Y otra vez es como estar de acuerdo en que Dios sea santo, pero tú verte al revés. No, sí, Dios es santo. Yo no, yo no. Lo mismo, estar de acuerdo en que Dios sea amor, pero tú no, pues nunca vas a ver realizada la promesa mientras ese entendimiento esté allí peleando en contra de lo que Dios te ha dado, ¿sí? Y por eso están estas 3 cosas. Vamos a verlas bien claras. Llamado hijo, llamada hija de Dios. Esa es la esperanza, ese es el llamamiento, el único. Y eso, cuando Dios a una persona le llama hijo,
Eso nunca lo hace barato, nunca es algo vano. No es como cuando yo tenía un cuñado que a todo el mundo le llamaba mi hijo, ¿no? Y bueno, tengo, pero ya está en la casa eterna. Y me daba a mí mucha risa porque entraban las personas, a veces ancianitos, ¿no? Y, sí, mi hijo, no tengas cuidado, ¿no? Y caía en mucha gracia, pero era un decir cariñoso, lo que tú quieras, pero de ninguna manera quería decir, tú eres como yo soy, yo tengo una obligación eterna contigo. No, es un decir. ¿Qué habla en tu corazón el que Dios te llame hijo, hija? ¿Cuánto pesa eso en ti? Si eso es una palabra barata en tu corazón todavía, entonces el Espíritu Santo tiene un gran trabajo que hacer. Si ya pesa, el Espíritu Santo tiene un gran trabajo que hacer. Porque hasta que no signifique en nuestros corazones exactamente lo mismo que significa en el corazón de Jesús, ese trabajo de revelación y de sabiduría en el conocimiento de quién es nuestro Padre tiene que continuar. Estamos aquí. Y los hijos que empezamos a conocer al Padre, tenemos que venir y decir, Padre, por favor, continúa. Ya te empiezo a conocer, ya empiezo a saberme tu hijo, pero hazlo completo. Porque en esa dimensión voy a recibir la herencia que me has dado. Y en esa dimensión voy a recibir el poder, tu poder en mí, para ser tu hijo. Ser hijos de Dios es manifestar todo lo que el Padre es. Y otra vez en Jesús eso es perfecto. Tan perfecto que con toda humildad, sin ninguna arrogancia, pero con plena veracidad, Jesús dice, es que si me ves a mí, estás viendo al Padre. Y este es el anhelo, tanto del Padre como de Jesús y del Espíritu Santo, que tú puedas manifestar a Dios perfectamente como Jesús lo hace. Pero eso no va a suceder si en ti opera la identidad de polvo que heredaste de Adán y no has caminado a muerte con esa identidad. Esa identidad tiene que ir a la cruz con Cristo. Tiene que morir allí y tú tienes que permitirle a Dios desarraigarla de ti. Has tratado de desarraigar un árbol, como Nachito explicaba, ¿no? Hace rato del limón que tiene en su casa, que de hecho riquísimos esos limones, ya me tocó. Uh, a menos que hagas un agujerote así, nunca le encuentras fin, ¿no? Profundo y hasta donde vayan todas las ramificaciones de la raíz y lo que hablaba la hermana
luz marina, ¿no? De la guanda, le dicen en Colombia. Yo sospecho que son bambús, ¿cierto? Porque los hermanos están como, ¿qué árbol es ese? Porque aquí no le llamamos, en México no se le llama bambú, pero sospecho que es un bambú, luz marina, ¿es correcto? Sí, 7 años para abajo, antes que se asome arriba, ¿no? Imagínate hasta dónde llegó esa cosa. Ahora trata de desarraigarla, no más no. Entonces, si Dios ha diseñado plantas que viven eso, ¿cómo crees que está diseñado que tú seas hecho su hijo? Eso está provisto. Hemos sido traídos a esta verdad, ¿no? Arraigados y cimentados en amor para que conozcas quién es Dios y seas lleno de su plenitud. Y si lo has recibido, maravilloso. Permanece ahí. Ahora, Dios está añadiendo, mira, esto está provisto de esta manera. Mi espíritu es responsable de alumbrar los ojos de tu entendimiento para que tú sepas, conozcas, vivas. Y ese es el proceso de verdad. Es revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. ¿Quién eres ahora? Y Dios empieza a trabajar. ¿Quién es Él? Para que tú sepas quién eres tú. Pero por favor, hermanos, tengamos presente esto. Jesús, el Hijo perfecto. Tú y yo no somos los hijos imperfectos. Ojo. Porque entonces estaríamos aceptando que hay un problema genético, ¿no? Has escuchado y visto y seguramente conoces, o a lo mejor tú naciste con defectos genéticos en tu cuerpo porque los heredaste de tus padres, ¿no? Y te dicen los médicos, pues que no hay nada que hacer, es un problema genético. Bueno, ahora ya están inventando tecnologías que pueden empezar a arreglar problemas genéticos. No sabemos si van a resultar bien o mal, pero bueno. ¿Tú crees que Dios engendra hijos defectuosos? ¿Eh? ¿Que la nueva criatura que eres nació defectuosa? Entonces nosotros no somos hijos defectuosos, somos bebitos que necesitan crecer en lo que somos. Y lo que sí está defectuoso es el entendimiento, que tiene que ser renovado. Por eso en 2 Corintios 5:17 habla de las dos cosas, ¿sí? De manera que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Ya lo que fue ya no existe, las cosas viejas pasaron. Pero ¿qué dice? Todas son hechas nuevas. Esa es la renovación, ¿sí? Y esto se trata de renovación. Esta escritura se trata de tu renovación, que por el espíritu de sabiduría y de revelación, los ojos de tu entendimiento sean alumbrados para que todo sea hecho nuevo en ti. Era polvo, ya no soy polvo. ¿Quién soy ahora? Nacido de Dios. Soy hijo. Ah, qué identidad, ¿no? ¿De dónde vengo? De Dios. ¿A dónde voy? A Dios. ¿Estoy provisto? Sí. ¿Tengo herencia? ¿Cuánto? Todo. ¿Cómo vamos?
¿Y podré? Mi padre se encargó de que yo pueda, porque me dio la supereminente grandeza de su poder para que yo sea su hijo. Entonces, ¿ahora de qué se trata? Pues de que yo reciba al responsable, no solamente de mostrarme, sino de habilitarme. El Espíritu Santo no te fue dado, no nos ha sido dado, nada más para que sea como quien pone una función de cine. Vengan niños a ver la película, ¿no? Y te toca la película y tú te emocionas y todo, pero sales y dices, se acabó la película. Te das cuenta que los seres humanos viven en fantasías, ¿no? Hay personas que llegamos al tiempo de, como me decía mi papá, hay que checar la tarjeta de circulación, ¿no? Ya te vas de aquí. Y toda tu vida la has vivido en fantasías que no se cumplen, ¿no? Cuando yo era niño soñaba en esto. ¿Y qué? ¿Se cumplió? No, pues eran sueños de niño. No, el Espíritu Santo te es dado, Efesios capítulo 1 también, unos versículos arriba dice que es las arras de tu herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso quiere decir, Él se te da en garantía de que lo que tu Padre te asignó, tomes posesión plena de eso. ¿Y qué te dio? Ser su hijo. Entonces, cuando recibes correctamente al Espíritu Santo, se registra en tu corazón, que es donde está el entendimiento divino, que todo lo que tú vas a requerir para ser habilitado en la vivencia de ser hijo de Dios está provisto. Y hay un responsable aquí en ti, 24/7, para guiarte al suministro de la provisión que tu Padre ya te dio. Y un hijo que aprende a caminar aquí es un hijo que ya no es movido por lo de afuera. Mira Jesús, se suelta una tormenta, ¿no? En medio del mar donde estaban. ¿Y qué hace Jesús? Duerme. ¿Por qué? Porque él no es responsable de su seguridad. ¿Quién? Su padre. Y si su padre escogió que esa noche atravesara por una tormenta, pues está provisto el cómo va a llegar a donde tiene que ir. Y está provista la razón divina por la que el Padre permitió esto. Entonces la paz, el descanso, el estado divino nunca se rompe en Jesús. No hay nada que lo pueda romper. De eso nos estaba hablando Dios con Magnolia la semana pasada, es que no hay cosa creada. Cuando tú arraigas en amor, no hay cosa creada que te pueda separar. Y eso es Jesús. Obviamente, sus acompañantes no estaban arraigados en amor, no eran hijos todavía y están desbaratándose de miedo, ¿no? Y lo ven a él dormido y se enojan con él. ¿Cómo? ¿Qué haces tú allí mientras nosotros nos morimos? ¿Y qué hace el hijo? Manifiesta al padre. ¿Te das cuenta? ¿De qué se trata, padre? Quiero mostrarles que si son mis hijos, no hay nada que los pueda dañar.
Cuando Él les dice hombres de poca fe, no lo está regañando, lo está diciendo, no traen ustedes el compromiso del Padre con ustedes en su corazón. Porque eso es fe. Fe es que traigas aquí a qué se comprometió Dios contigo. Y que eso no sea algo que tú inventaste y lo agarraste y andas ahí como amuleto, no. Es algo que el Espíritu Santo puso ahí. Y por lo tanto vive en ti, en el poder que Dios te dio. En la supereminente grandeza de su poder para contigo que le crees. ¿Se dan cuenta cómo esto cambia? La vivencia del proceso para que se cumpla la promesa completa de Dios con nosotros está en la provisión. Las buenas noticias. El día que creíste, fuiste sellado con este espíritu que te va a dar revelación y sabiduría en el conocimiento de Abba. ¿Qué tal? No estás en desventaja. Ningún hijo de Dios está en desventaja. Entonces, siendo que esto es así, lo único que puede impedir, demorar o desviar el cumplimiento de la promesa es que tú elijas no participar. Aquí adentro de la provisión que ya es tuya, una, por ignorar que se te ha dado. Y dos, por elegir no vivirlo. Por ejemplo, hoy los que estamos presentes y Dios está hablando a sus corazones, pues ya no podemos decir que no, que lo ignoramos, porque ya nuestros ojos están siendo abiertos a esto. Pero ahora te toca, número uno, recibirlo en fe. O sea, es que se selle el compromiso de Dios en tu corazón, porque esa es la esperanza del llamamiento, ¿no? En Romanos 8 hay una sección donde el Espíritu Santo elabora este proceso y dice, mira, ¿qué cosa es lo que esperas? Pues esperas lo que se te prometió que todavía no se cumple. Porque una vez que se cumple ya no hay que esperar, ya está cumplido. Entonces, la esperanza viva no se va a encender en el corazón de nadie que no llega a este contrato que es la fe. Y por eso el proceso de recibir. Padre, gracias. Sí. Y una vez que en tu espíritu está operando la fe de Dios, que quiere decir su fidelidad contigo, y tú empoderado para vivir esa fidelidad, entonces ahora a caminar, ¿sí? Completamente consciente de que el proceso divino de cumplir incluye y requiere el redargüimiento. Entonces, por ejemplo, Dios me llama a su hijo. Él ya llevó a mi viejo hombre a la cruz con Jesús, ya lo destruyó, ya me engendró de sí mismo, ya me hizo nacer de nuevo, pero yo todavía traigo puesta la identidad de polvo. ¿Sí? Y todo donde está esa identidad, así pienso, así razono, así funciono. ¿Me la puedo quitar yo? No.
Yo tengo que aprender a despojarme, pero Dios tiene que hacer el trabajo de desarraigar todo eso de mí. Es participativo. Y por eso está provisto de esa manera. Colosenses capítulo 3 dice, despójate del viejo hombre que está viciado con sus hechos y revístete del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo tengo que despojarme. ¿Cómo me despojo? Ya no sometiéndome a esa manera de pensar, a esa manera de verme. Si no es hasta que yo le paro a, es que yo soy así. Es que yo soy así porque mi papá terrenal era así, porque mi tío, porque mi abuelo, porque mi... Bueno, síguele. Y en nada vas a diferir del esclavo, porque te estás dando permiso de seguir siendo heredero de maldición. No hay un contrato de fe que está operando para que haya esperanza. ¿Sí? Entonces, entras al contrato y vives la esperanza. Padre, cúmplele. Viene una situación, te provoca y tu entendimiento te quiere arrastrar a donde siempre, pero ya no lo obedeces. No, Señor, ya no. Padre, estoy esperando que mi corazón se vaya derechito como el de Jesús, que ya no le jale para otro lado, porque si le jala, no, ya no. Tengo tu promesa. Por favor, familia de Dios, escucha lo que el Espíritu habla a tu corazón. Si este proceso no puede ser alterado, no va a haber magia. ¿A qué me refiero? Pues a que tú no tengas que elegir, que nada más en automático ya un día despiertes y ¡pum! ¿Sabes qué? Ya mi corazón no se va para ningún lado, jala derechito para donde Dios y vivo comunión porque Dios hizo un milagro y eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero así no creces, así no arraigas y mucho menos entiendes. Y para acabarla de amolar, no vas a vivir amor con los demás que están en el proceso porque los vas a ver y decir, ¿qué te pasa? Si yo sí, ¿por qué tú no? No, 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 no. Nuestro Padre no hace trampa. Él está formando hijos conformes a Jesús. Y Jesús, como hermano mayor, ya dio instrucciones. Juan capítulo 15, ¿qué te instruye de tu hermano mayor? Permanece en mí. El que en mí no permanece no lleva fruto. Y separado de mí no puedes hacer nada. ¿Te das cuenta? Nos toca aprender a elegir, a pararnos allí, aquí adentro. Entonces, por supuesto que va a venir el enemigo a querer jalarte para donde siempre. El pecado va a querer seguir dominándote. Las opiniones de los demás, porque ni cuenta nos damos cuánto nos pesa lo que dicen y piensan los demás. Por eso es que el humano aprende la hipocresía. Desde niño se le enseñan y se cultiva, ¿sí? Porque hay que poner esta máscara aquí, aquella máscara allá, para que nadie hable mal de ti. Y como hijo, eso Dios tiene que limpiarte y santificarte de eso y enseñarte a pararte en quien eres siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y tú, que has nacido de Dios, eres el mismo, porque ya no hay cambio. Hay que pararse allí.
Esto es cómo trabaja el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Te da entendimiento. Y cuando hay entendimiento, hay claridad. Y cuando hay claridad, puedes caminar los pasos que te son mostrados. Pasos que se dan en Jesús, que es el camino. Que se dan en verdad, que es Jesús. Y que resultan en la vida divina manifestándose en ti. Provisto del Espíritu Santo, que es responsable de traerte a la vivencia de ser hijo, de ser heredero de Dios y de funcionar en la supereminente grandeza del poder de Dios. Soy guiado a recordarnos cómo trabaja nuestro Padre en esta parte del poder. Es muy importante para nuestro Padre que el poder sea de Dios en nosotros y no haya otro poder. Es tan importante que a su hijo Pablo lo metió a esta escuela, ¿no? Porque Pablo venía de una formación humana, de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, de meterle todo, ¿no? Para lograr objetivos. Y la gente piensa que eso agrada a Dios. Y Dios dice que a él le causa náuseas. ¿Cómo ves? Porque cada vez que yo puedo decir que yo le eché ganas y por eso se logró el objetivo divino, entonces, ¿para qué necesito yo a Dios tú? Entonces, nuestro hermano Pablo estaba en ese proceso de ser santificado, de su poder, y por medio de un proceso que incluyó el cuerpo físico de Pablo, Dios lo trae a vivir incapacidad personal. Y en el entendimiento de Pablo es, pero es que si yo estoy así, no puedo hacer, no puedo ir, no puedo esto, no puedo aquello, no puedo, y yo quiero, pero no puedo por esto, y esto es el diablo. ¿Y por qué Dios permites que el diablo me impida que yo haga para ti? Y estaba en ese dilema y en esa lucha y en esa tribulación, ¿no? Y va con Dios y no pasa nada, y va 2 veces y no pasa nada, y va la tercera vez, y yo conozco estas terceras veces personalmente, y es como que cuando ya te callas la boca y vienes y dices, por favor dime qué está pasando, ¿no? Porque no entiendo ni papá. Y ahí Dios le dice, bueno, déjame explicarte. No te voy a quitar este problema que tú quieres, porque el problema no es esto. El problema es que tú no conoces mi poder. Andas en el tuyo y ya estuvo suave. Esto es una escuela, Pablo, para que mi poder se perfeccione en ti. Escucha, mi poder se perfeccione en ti. ¿Quién está alumbrando los ojos del entendimiento de nuestro hermano Pablo? El espíritu de sabiduría y de revelación. Y cuando él entiende, dice, ah, no, pues entonces síguele, Padre, porque si así es como yo voy a transicionar de estar en todo este esfuerzo mío a operar en tu poder, pues no, que se cumpla. Me voy a gozar en mis tribulaciones para que sobre mí repose el poder de Dios. ¡Pum! Hizo clic
Ya va a empezar a pensar como hijo este cuate. ¿Te das cuenta? Y amada familia, si Jesús, nuestro hermano mayor, tuvo que aquí en la tierra ser enseñado por todo lo que padeció, ¿tú crees que tú y yo no vamos a vivir esa escuela? Me da miedo. Ah, pues ahí está. Ven, tráele ese miedo al Padre. Eso no está arraigado en amor. No es que a mí me dijeron que si pido paciencia estoy pidiendo problemas, mejor no pido. En primer lugar, no andes pidiendo, porque ya se te dio todo. Y en segundo lugar, deja de ser esclavo de temor. ¿Cómo que te das cuenta cómo andamos acomodando la cosa para ver cómo, en lugar de, aquí estoy, Padre, hazme tu hijo? Y lo que este corazón no vive en amor, por favor, tráelo amor. Y deja de someterte a temor. Camina hacia lo que se te ha dado. Eres hijo, eres heredero y tienes el suministro de la supereminente grandeza de su poder para hacerlo. Ningún hijo vamos a ser hijos porque somos muy pudientes, es todo lo opuesto. El que cree que puede se hace pedazos y el que aprende a recibir y a permitir que Dios lo limpie de esa maldición de poder por tu cuenta, eso es una maldición. Escúchalo. ¿Por qué es maldición? Porque así nunca vas a ser uno con Dios. Mientras el ayúdame continúe aquí adentro, no hemos recibido con entendimiento la adopción de hijos, la herencia de hijos y el poder del Padre para que sea su hijo. Así que hoy Dios te sirve este plato. Ya sabes qué hay que hacer con los platos que sirve, hay que comérselos despacito, permitiendo que el Espíritu Santo haga su trabajo y que confronte y que te explique y que te haga ver las cosas que te tocan a ti elegir, permitir que Él haga en ti. Por eso es la instrucción que está en Hebreos capítulo 4, que te esfuerces para entrar en su reposo. ¿Quieres esforzarte en algo? Esfuérzate en entrar en su reposo. Que vivas en arrepentimiento de obras muertas. Que todo donde tu entendimiento se va, yo tengo que hacer. No, me arrepiento, Padre, no. Tú tienes que hacer en mí. Cuando estás frente a personas, ¿qué le digo? ¿Cómo? No eres tú. Así no funciona esto. Padre, dales tu palabra. Hechos conformes a Jesús. Esa es la esperanza a la que te ha llamado. Estás completamente provisto y se te ha dado el poder de Dios para vivirlo. Qué asombroso, ¿no? Qué asombroso. Esto es tener un Padre fiel, ¿sí? Un Padre eterno. Y te toca en donde estás precisamente
el que esté escuchando esto hoy metido en lo que ha considerado, estoy en problemas, estoy en la manera en que te hayas estado viendo, hoy Dios te está diciendo, ven conmigo, déjame comprobarme a ti, pero deja de confesarte polvo, desprovisto e incapaz. Padre, gracias, porque tú eres poderoso para hacer de cada uno de nosotros exactamente lo que ha hablado tu boca. Gracias por tu espíritu que nos ha sido dado abundantemente para que justificados por la fe vengamos a ser herederos de la vida eterna. Gracias, Padre, por la palabra que hoy has hablado al corazón de cada hijo e hija receptivos a ti. Y gracias porque todo aquel hijo que esté batallando con engaños que buscan robarle de la verdad, tú eres fiel para sacarlo de ahí, para traerlo a amor. Y en amor, traerlo a fe. Y en fe, hacer que su vida sea la evidencia de tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles que Dios está haciendo una obra tan hermosa en su familia. Hemos tenido el privilegio de sentarnos con Él y participar en estos eventos que son invitaciones, ¿no? a los hijos para que inicien la etapa que le estamos llamando el cuartel con Dios, ¿no? Esta es una vivencia de habilitación 24/7, no es el evento al que vamos, ese es el ingreso, es la invitación, pero los hermanos que han estado participando de esto y caminando las decisiones, los pasos que les son mostrados, pues entran a esta etapa, ¿no? De aceptarse en la promesa y en la vivencia de este adiestramiento, de esta habilitación que opera el Espíritu Santo y Jesús en su espíritu, que opera el Padre en su espíritu, porque, por ejemplo, Hebreos 12 dice que al que Dios toma por hijo lo disciplina. Y obviamente el entendimiento humano de veces lo agarra fuerte, ¿no? Y lo castiga, y eso es tan ridículo, tan absurdo y tan engañoso. Las disciplinas divinas son habilitarte para que tú, como Jesús, funciones en cada una de las virtudes divinas perfectamente. El amor es una disciplina, se vive en disciplina. La fe se vive en disciplina, la paciencia se vive en disciplina. Las disciplinas divinas que el Padre aplica a tu vida es habilitarte para que vivas ahí. ¿Sí? Que ya no, a veces sí y a veces no. Entonces el Padre te va a enseñar a ser su hijo. Y en Jesús ves el trabajo del Padre, ¿no? Dijo, perfecto. Es amor, es fiel, es paciente, es manso, es humilde. Ese Señor no se mueve de ahí, es perfecto. Esa es la promesa, hacernos. Entonces, esta etapa en la que Dios está trayendo a sus hijos a entenderse hijos, a entenderse provistos, a entenderse miembros de la familia divina, a entenderse un sacerdocio real. ¿Qué quiere decir eso en esta tierra? Es algo importantísimo que está sucediendo y bueno, el anhelo es que no haya un hijo de Dios en la tierra que no venga a estos pasos y a este proceso divino
Y los que ya han tenido este privilegio, pues estamos viviendo el proceso, ¿no? El evento es, como he dicho, es una provisión maravillosa, pero no es donde sucede el asunto, es lo que sigue. Es el caminar diario de cada hijo. Entonces, los que no han participado de esto, den gracias, no pidan, sencillamente, Padre, tú eres fiel conmigo también, y tú tienes provisto cómo esto va a venir a mi vida, cómo yo lo voy a recibir, y los que han ido, eh, crezcan, ¿sí? No, si alguno lo está procesando como un evento al que fui y estuvo muy bonito, por favor, salgamos de eso, de esa eventitis, ¿no? Para estoy viviendo la fidelidad de mi Padre en hacerme su hijo y en habilitarme para fungir como un ciudadano, un heredero de su reino aquí en la tierra. Y eso va a manifestarse en maneras asombrosas que Dios tiene preparadas, porque esa es su promesa, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, yo les invito de parte de Dios a que estemos caminando en la promesa dada y en la revelación recibida, ¿sí? El que no ha recibido revelación en algo no puede caminar allí, pero el que la ha recibido es responsable de qué hace con eso. Y obviamente no es esfuerzo, acabamos de ver cómo está provisto todo, pero es electivo y vamos a ver a Dios concertar a sus hijos y hacernos, enseñarnos a funcionar como un cuerpo. Todo lo que está escrito, hermanos, tiene que cumplirse por obra de Dios. Y conforme estemos dispuestos a caminar, y tiene que ser dicho esto, eso nos va a cambiar la existencia, ¿sí? Nuestro Padre no está en el negocio de hacernos cómodos y consentidos, y no, para nada. Y caminar con Él en esto va a producir en cada localidad donde la familia de Dios permita que Dios haga este trabajo, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se manifiesta? Lo mismo que cuando Jesús estuvo en la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y lo demostró, porque los servicios divinos estaban disponibles a las personas. Cuando vino el Espíritu Santo y ocurrió la adopción de hijos, la primera que ocurrió en toda la historia, Hechos capítulo 2, ¿qué sucedió? El reino de los cielos se hizo manifiesto. Ya no estaba Jesús físicamente aquí, ahora estaba Jesús en cada uno de ellos. ¿Y qué vemos? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Manifiestan al Padre. Y las obras del Padre se cumplen. Entonces estamos en esta etapa asombrosa, ¿sí? Y como hemos leído en Isaías 60, esto ocurre en un tiempo en que tinieblas cubren a la tierra y oscuridad de las naciones. Mira los noticieros. ¿Quieres más todavía? O sea, este es el momento. Pero sobre ti, ¿qué pasa? Resplandecerá Jehová. Entonces vamos a ver de qué es capaz nuestro Padre.
en nosotros. Y amada familia, si tu hermano o tu hermana al lado, a veces en el mismo hogar, no está listo para caminar aquí, por favor, vive amor. No un amor condescendiente, solapador y alcahuete, no. Que Dios ame contigo. Si el amor de Cristo en ti te constriñe ya para moverte con Dios, a ser hecho su hijo, a ser conformado a Jesús, camina. Da los pasos que te tocan dar a ti. Y nunca te detengas porque tu hermano o tu hermana no están listos. Así no funciona esto. Tú da tus pasos, porque en darlos vas a poder vivir amor hacia los demás, vivir paciencia con ellos, vivir el proceso de Dios con ellos para que ellos caminen. Pero nunca juzgues al que no camina ahorita, porque fiel es Dios para hacerlo caminar en su momento. Cuando juzgas a tu hermano, estás juzgando a Dios. No dejes que el enemigo te haga trampa ahí. Si ves a un hermano hundido en la peor de las situaciones, escucha a tu Padre. ¿Sí? Y Jesús nos habla del corazón del Padre para ese hermano. ¿Cómo lo ve? Lo ve como esa oveja que quiere traer de donde se metió, que quiere buscarla, hay que ir a sacarla, hay que ir a darle amor. Y yo no puedo fluir amor si estoy calificando y criticando y juzgando humanamente, no espiritualmente. Entonces, es un tiempo divino, es un tiempo de un enorme privilegio que Dios nos concede a sus hijos aquí en la tierra. Y es un caminar individual, primero, para que sea colectivo, segundo, ¿sí? Si estamos caminando individualmente, Dios va a llevarnos a la concertación coyuntural de su cuerpo en localidades y nos va a enseñar a vivirlo allí, nos va a enseñar a vivirlo universalmente. Y esto va a ser asombroso, porque eso la Tierra no lo ha visto aún. Pero si Dios te lo habla es porque Él anhela cumplirlo, Él puede cumplirlo y espera nada más que tú elijas vivirlo y que se vuelva la prioridad en tu corazón. Sí, cuando en nosotros todavía funcionan razonamientos de yo quisiera, pero no puedo por ABC, pues obviamente Dios tiene que trabajar para hacernos entender, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Pero el proceso es habilitarte, ¿no? Para que tú camines como hijo y Dios cumpla su propósito y su promesa en cada vida. Les amamos, es un privilegio ser su hermano y participar con Dios en lo que Él está haciendo en todas nuestras vidas. Saludos de mi esposa, Magnolia está aquí también. Les saludan y sigamos caminando en fe, hermanos. Bendiciones.